La unidad número 2 trata sobre la clasificación de las obligaciones. Es una continuidad de la parte general y conceptual que desarrollamos en la unidad 1, donde vimos lo que era el concepto de la obligación, sus características, sus elementos esenciales, sus elementos accidentales, las principales diferencias con otros derechos patrimoniales como derechos reales, como así también las conexiones que pueden haber entre tanto derechos personales como derechos reales. La clasificación de las obligaciones está legislada y contenida en el Código Civil y Comercial, por supuesto. Después de esta primera introducción que vimos en la unidad 1, después del concepto normativo de obligación, el Código comienza con una serie de artículos donde va a tratar las distintas clases de obligaciones sin seguir un criterio muy orgánico en este aspecto, pero sí mencionando las principales clasificaciones, como así también cuáles son los efectos de estas clases de obligaciones, que es lo que nos interesa a nosotros desarrollar y estudiar para comprender también el funcionamiento de esta relación jurídica. Vamos a compartir brevemente una presentación que les he preparado para que podamos comprender un poco más este tema. Bueno, también voy a agradecer que me digan si la están viendo la presentación. Ahí la estoy subiendo. Sí se ve, profe. Perfecto. Bueno, hay distintos criterios de clasificación. Nosotros hemos tomado como criterio seguir los distintos elementos esenciales de las obligaciones y también algunos efectos de las mismas. Por ejemplo, las obligaciones se clasifican según el objeto, según los sujetos, según el vínculo jurídico y según la causa. También vamos a encontrar clasificaciones según tengan elementos accidentales o carezcan de los mismos las obligaciones. Y finalmente, tomando un criterio temporal, según el tiempo de cumplimiento, vamos a ver que vamos a encontrar otro tipo de clasificación. Es decir, esos son los 6 criterios más importantes que ustedes pueden ver y observar y que de alguna medida, sin seguir esta misma metodología, nuestro Código Civil y Comercial ha adoptado. En el Código Civil y Comercial ustedes pueden estudiar este tema, que está fundamentalmente en la unidad 2, en el capítulo 3, título 1 del libro 3. Ahí se va a hablar de las clases de obligaciones y tenemos 100 artículos que tratan este tema, 100 artículos que van desde el artículo 764 y 864, de cuya lectura podemos sacar una primera conclusión, que no hay un criterio metodológico uniforme en cuanto a la legislación de este tema de las clases de las obligaciones. Tanto es así que ustedes van a ver que hay 11 secciones en este capítulo 3 y nos van a hablar de las obligaciones de dar, de las obligaciones de hacer y de no hacer, las obligaciones alternativas, las obligaciones facultativas, después obligaciones con cláusula penal y obligaciones con sanciones combinatorias, divisibles e indivisibles, obligaciones de sujeto plural, obligaciones concurrentes, disyuntivas, principales y accesorias, y obligación de rendir cuentas. Esas son todas las clases de obligaciones que trae el código. Si ustedes leen eso, me van a decir, bueno, ¿cuál es el criterio de distinción? Bueno, no ha utilizado el codificador un criterio uniforme. Sí podemos decir que dentro, según el objeto, las obligaciones pueden ser de dar, hacer y no hacer, que estarían las dos primeras mencionadas ahí en el cuadro.
Las alternativas y facultativas son una especie de obligación de dar. Las obligaciones divisibles e indivisibles también son una especie de obligación de dar, que también ya vamos a ver cómo se caracterizan. La obligación de sujeto plural, bueno, ahí sí tenemos ya, según el sujeto, una clasificación. Y tenemos obligaciones simplemente mancomunadas, solidarias y concurrentes, y disyuntivas. Y después tenemos una obligación una clasificación de acuerdo al vínculo, la número 10, que ven ahí, en principales y accesorias. Pero bueno, ustedes ven que es todo como una dispersión que hace el código entre estas 11 secciones sin tomar un criterio que nosotros sí hemos seguido en el programa de la materia. Si ustedes lo pueden ver en el programa, nosotros empezamos clasificando las obligaciones según el vínculo, la primera clasificación, después la segunda según el objeto, después según el sujeto y finalmente según la causa fuente. Fíjense que son los 4 clasificaciones que el programa de la materia, la unidad 2, propone y que nosotros vamos a seguir ese orden por una cuestión didáctica y de mejor comprensión de este tema. Según el objeto, ¿cuál es el objeto de la obligación? La prestación, ¿no es cierto? Tenemos clasificación según la naturaleza de la prestación. Y dentro de la naturaleza de la prestación, ahí vamos a encontrar obligaciones que pueden tener por objeto dar algo, dar una cosa, dar suma de dinero. Acá la característica de las obligaciones de dar consiste en que el comportamiento que asume el deudor es entregar una cosa al acreedor que puede ser cierta, que puede ser incierta, que puede ser una cosa de dar suma de dinero, como primer término. Pero también esa obligación, según el objeto y según la naturaleza del objeto, puede ser o consistir en un comportamiento que consista en una actividad meramente del deudor. Por ejemplo, asesorar a una empresa, por ejemplo, dar una prestación docente, dibujar un cuadro, realizar una obra. Bueno, todas estas son obligaciones de hacer. Y finalmente, la tercera clasificación según la naturaleza son las obligaciones que tienen por objeto, o la prestación tiene por objeto, una inactividad, un no hacer. Como por ejemplo, que el deudor se comprometa a abstenerse de realizar alguna actividad y esa abstención tenga un contenido económico en sí que le permita ser objeto de la obligación. Por ejemplo, una empresa que vende un negocio en una ciudad determinada a otra persona y se compromete a no instalar otro negocio de la misma naturaleza en el mismo lugar o en la misma jurisdicción, puede ser una típica o un ejemplo típico de las obligaciones de no hacer. El otro criterio, según el objeto, es según la determinación del objeto. Y ahí tenemos obligaciones de dar cosas ciertas, en primer lugar. Por ejemplo, yo me comprometo a vender un inmueble ubicado en tal calle, a tal altura y con tales características. Esta sería una obligación de dar cosas ciertas. Pero también el objeto de la prestación o la cosa objeto de la obligación puede ser una cosa incierta, que si bien sabemos cuál es su género o qué es lo que vamos a entregar en cuanto a cantidad, peso o medición, pero hasta que no la determinamos, el objeto es determinable. Dentro de las obligaciones de dar cosas inciertas, encontramos las obligaciones de género, las obligaciones de dar cantidad de cosas y las obligaciones de dar suma de dinero. La otra clasificación, según el objeto que estudiamos, es según la finalidad jurídica de la obligación. Algunas obligaciones se pueden constituir para transmitir o constituir derechos reales. Por ejemplo, un contrato de compraventa donde el deudor transfiere la propiedad de una cosa a favor del acreedor. Ahí la finalidad jurídica de esa obligación es constituir un derecho real sobre la cosa transmitida. También esa finalidad jurídica puede consistir no en transmitir el derecho real, pero sí en transmitir o transferir el uso
de la cosa, por ejemplo, en un contrato de comodato o de préstamo o un contrato de alquiler, donde el propietario le transfiere al inquilino, que sería el acreedor, el derecho de usar y gozar un inmueble durante un plazo determinado. Y finalmente, la otra finalidad jurídica que puede existir en las obligaciones de dar es la de restituir las cosas a su dueño. Por ejemplo, tomando el ejemplo de un contrato de alquiler, cuando finaliza el contrato de alquiler, el locatario o el inquilino tiene la obligación de restituirle al propietario o al locador la cosa que ha sido objeto del contrato. Según la complejidad del objeto, las obligaciones pueden tener un objeto singular o una sola prestación, o pueden tener varias prestaciones. Y dentro de esta complejidad del objeto, cuando hay varias prestaciones, las obligaciones pueden ser alternativas o facultativas. Un ejemplo de obligación alternativa podría ser, por ejemplo, yo me comprometo a entregarle al acreedor una casa, un auto y una suma de dinero. Las tres cosas. Estas son las posibilidades cuando la obligación es alternativa conjunta. Pero puede ser una alternatividad disyunta. Sí, yo me puedo comprometer a entregar o una suma de dinero o un auto, por ejemplo, y ahí estamos frente a una alternatividad también de acuerdo a la complejidad del objeto. Y las obligaciones facultativas son aquellas que tienen por objeto una prestación principal, pero el deudor se reserva al momento de cumplir el derecho de pagar con otra cosa o con otra prestación el objeto de la obligación. De acuerdo al interés comprometido, tenemos obligaciones que son de medios, obligaciones de resultado. En las obligaciones de medio, el deudor compromete un obrar o un comportamiento diligente para satisfacer el interés del acreedor. En cambio, en las obligaciones de resultados, el deudor le garantiza o le asegura al acreedor que va a realizar o le va a entregar una cosa ya definida, concreta, y de esa manera no se satisface el interés del acreedor si el deudor no entrega el resultado comprometido. De acuerdo al fraccionamiento, las obligaciones según el objeto pueden ser de prestación divisibles o que se pueden fraccionar, por ejemplo, entregar una suma de dinero, o pueden ser de objeto indivisible. Por ejemplo, yo me entrego a entregar un caballo de carrera. No lo puedo fraccionar, obviamente que es un caso de prestación indivisible. Sí, disculpe. La otra clasificación que podemos hacer es según el vínculo jurídico. Y ahí, por su naturaleza, tenemos obligaciones civiles y naturales, primera clasificación. Por la interdependencia estructural, obligaciones principales y accesorias. Y por la interdependencia funcional del vínculo, tenemos obligaciones autónomas y obligaciones recíprocas. O sea, también vamos a ver en detenimiento después este tipo o esta clase de obligaciones. Según los sujetos, las obligaciones pueden ser de sujeto único o pueden ser obligaciones de sujeto plural. En las obligaciones del sujeto único hay un acreedor y un solo deudor. En las obligaciones del sujeto plural podemos encontrar obligaciones que en el polo activo haya uno o más acreedores, en el polo pasivo puede haber uno o más deudores, o puede darse que en cualquiera de los dos polos, activo o pasivo, haya pluralidad de sujetos, tanto pluralidad de coacreedores o pluralidad de codeudores. Las obligaciones del sujeto plural se clasifican a su vez en simplemente mancomunadas, solidarias y concurrentes, y también tenemos obligaciones que son disyuntivas y no disyuntivas, que también vamos a estudiar en particular
cuando veamos y desarrollemos estos temas especialmente. Según la causa, tenemos obligaciones de causa nominada y de causa innominada. Las obligaciones de causa nominada son aquellas que tienen un nombre o una denominación concreta dentro del Código Civil y Comercial. Y las obligaciones de causa innominada son aquellas que no tienen una denominación, pero que están establecidas legalmente sin un nombre específico que la podamos identificar. Ejemplo de una causa nominada puede ser el contrato, los hechos ilícitos, el abuso del derecho, el enriquecimiento sin causa. Y ejemplo de una obligación de causa innominada puede ser la obligación alimentaria, que tiene su origen o su causa en la ley. Son obligaciones también llamadas ex lege, sin una denominación específica que contenga el ordenamiento jurídico. Y después la otra clasificación según la causa son obligaciones de causa contractual, por supuesto son aquellas que tienen su origen en un contrato, en un acuerdo de voluntades, y obligaciones según la causa sea extracontractual, es decir, que nazcan fuera de un contrato o fuera del acuerdo de voluntades, entre las que podemos mencionar, por ejemplo, las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos, de los delitos, de los cuasidelitos, del abuso del derecho, del enriquecimiento sin causa, entre otras causas extracontractuales que podemos mencionar. Según la modalidad o los elementos accidentales de la obligación, tenemos las obligaciones puras y simples, son aquellas que carecen de un elemento accidental, y las obligaciones modales son aquellas que presentan alguno de los elementos accidentales que estudiamos en la clase anterior, que pueden presentar un cargo, un plazo o una condición. Según el tiempo de su cumplimiento, las obligaciones pueden ser, según la duración del cumplimiento, de ejecución instantánea. Por ejemplo, yo compro de contado un bien de consumo, voy al supermercado, le hago una compra, la pago en ese mismo momento. Pero pueden también ser de ejecución continuada o tracto sucesivo, que se prorrogan o se prolongan a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el pago de un alquiler mensual, el pago de un préstamo de dinero donde yo voy pagando los intereses mensualmente, el pago de una compraventa a plazo, entre otras cuestiones. Y de acuerdo al tiempo de exigibilidad, tenemos obligaciones de ejecución inmediata, que son aquellas que se ejecutan inmediatamente, una obligación pura y simple, obligaciones de ejecución diferida, como aquellos casos donde el acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación una vez que se cumpla alguno de los elementos accidentales establecidos en el título de la obligación, ya sea cuando se cumple el plazo o cuando se cumple una condición. Bueno, la primera clasificación, y acá sí vamos a seguir el orden propuesto ya por el programa, son las obligaciones, la clasificación de las obligaciones con relación al vínculo jurídico. La primera clasificación que trae el código, o que existía en el código civil de Vélez, era la clasificación de obligaciones civiles y las obligaciones naturales. Las obligaciones civiles eran aquellas en donde el acreedor, frente al incumplimiento del deudor, podría reclamar judicialmente el cumplimiento forzado de la prestación. Y las obligaciones naturales eran aquellas que carecían del elemento coactivo del vínculo, en donde el deudor, una vez que no cumplía, el acreedor no podía ir o accionar legalmente contra el mismo. Pero tenía la particularidad de que si el deudor las cumplía espontáneamente, el acreedor podía retenerlo pagado. Un ejemplo clásico de la obligación natural eran las obligaciones prescritas, es decir, aquellas obligaciones que, habiendo transcurrido el plazo legal para su exigibilidad, el acreedor lo había dejado de vencer y cuando quería cobrárselas al deudor, la deuda ya estaba prescripta o vencida. Bueno, en ese caso, el acreedor no podría reclamar
la deuda prescripta por vía judicial, y si la reclamaba podía encontrarse con que el deudor se opusiera diciendo que esa deuda estaba extinguida por prescripción. Bien, estas obligaciones prescriptas, si el deudor las paga espontáneamente, tenían la particularidad de que el acreedor podía retenerlo pagado y el deudor estaba impedido de repetir lo que pagó aun cuando la deuda estuviese prescrita. Esa era la característica de esta clasificación que había en el Código Civil de Vélez. En el año 2015, con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, se suprimió esta clasificación de obligaciones civiles y naturales y únicamente se ha dejado, se ha anunciado o se ha regulado lo que son los deberes morales o de conciencia en el artículo 728, que son aquellos deberes que de alguna manera el deudor quiere cumplir espontáneamente y que cumplido también tiene el efecto de aquellas obligaciones naturales legisladas en el Código Civil anterior. El deudor no puede reclamar la repetición de lo que pagó como cumplimiento de ese deber moral o de conciencia. Sí, cuando uno cumple voluntaria o espontáneamente un deber de conciencia o moral, como sería una deuda prescripta, como sería una deuda que no pudo ser probada en un juicio, o por ejemplo una deuda que emana de un contrato que tiene o adolece de una nulidad por falta de cumplimiento de las formas esenciales, bueno, el efecto de estas deberes morales de conciencia que están regulados en el artículo 728 es que el cumplimiento voluntario o espontáneo impide al deudor reclamar la repetición de lo entregado o pagado y le da derecho al acreedor de retener lo pagado por ese pago espontáneo o ese cumplimiento espontáneo. Bueno, hay supuestos específicos en el Código Civil y Comercial de irrepetibilidad. Sí, de aquellos casos en donde el deudor cumple con una obligación que no es tal porque carece de un vínculo civil, y lo hace por un deber de conciencia o un deber de moral, y que una vez pagado no puede repetir lo que ha cumplido o entregado por ese cumplimiento espontáneo. Tenemos el caso de los intereses en un mutuo gratuito, de las deudas de juego o puro azar que no estén prohibidas, o el pago de una obligación prescripta. Son ejemplos o supuestos de obligaciones, de deberes de conciencia o de deberes morales, que si son cumplidos por el deudor, tienen el efecto de que éste no puede repetir lo que ha pagado por esa obligación. También hay un ejemplo en el artículo 539, en el caso de los alimentos, que ahí les voy a mencionar cómo funciona esta figura. El artículo 539 dice que la obligación de prestar alimentos no puede ser compensada ni el derecho a reclamarlos, a percibirlos, ser objeto de transacción, renuncia, cesión o gravamen. No es repetible lo pagado en concepto de alimentos. Si yo pago una deuda por alimentos por error, aun cuando exista ese error y lo pago espontáneamente, son irrepetibles, no puedo reclamar la devolución de lo que he pagado en concepto de alimentos en función de esta figura que estamos analizando. La otra clasificación, según el vínculo jurídico que trae el programa, son las obligaciones principales y las obligaciones accesorias. Vamos a tratar de dar un breve concepto de las dos. Las obligaciones principales son aquellas cuya existencia, régimen jurídico, eficacia y desarrollo funcional son autónomos e independientes de cualquier otro vínculo obligacional. Por ejemplo, yo me comprometo a pagar un préstamo de dinero. Esa es una obligación principal. Pero si a su vez yo ese préstamo de dinero lo garantizo o lo aseguro con la fianza de un amigo, ahí ya tenemos una obligación accesoria, que es la garantía o la fianza, mediante la cual el deudor va a asegurar el cumplimiento de la obligación principal. La obligación accesoria
Bueno, los derechos y obligaciones son accesorios a una obligación principal cuando dependen de ella en cualquiera de los aspectos precedentemente indicados, o cuando resulten esenciales para satisfacer el interés del acreedor. La regla general es que hay independencia de vínculos, el principal y accesorio. En principio, toda obligación cuando existe se presume que es principal, salvo que se demuestre lo contrario. Y la regla que se aplique en materia de obligaciones principales y accesorias es que lo accesorio sigue siempre la suerte de lo principal. ¿Qué significa eso? Que si el deudor de la obligación principal paga esa deuda, se extingue la obligación accesoria. Si el inquilino paga la deuda por alquileres, extingue la fianza que dio el amigo en garantía de ese contrato de alquiler. Si la obligación principal es nula, también es nula la obligación accesoria. Este principio o esta regla que está enunciada ahí en el tercer punto es el efecto principal que tiene esta clasificación. ¿Cuál puede ser la fuente de accesoriedad? Es decir, ¿de dónde puede provenir una obligación accesoria? Puede provenir de la ley, cuando hablamos de accesoriedad legal, o puede provenir del acuerdo voluntario, cuando hablamos de accesoriedad convencional. Por ejemplo, hay accesoriedad legal en la obligación facultativa, que le hablábamos de acuerdo a la complejidad de la prestación. Cuando alguien se obliga a pagar una prestación principal, pero se reserva la facultad de cumplir esa misma obligación con otra prestación. Es una obligación, una accesoriedad legal en función del objeto de la obligación. Los intereses también son accesorios del capital dinerario deudado. También es un caso de accesoriedad legal. Los daños y perjuicios, cuando el deudor no cumple la prestación principal y el acreedor pierde el interés que ésta se cumpla, debe los daños y perjuicios el deudor por ese incumplimiento. También este sería un caso de accesoriedad legal. La accesoriedad es convencional cuando proviene del acuerdo de voluntades. Por ejemplo, una accesoriedad legal en función del sujeto, como podría ser un garante o un fiador de una obligación principal en un contrato de alquiler. También vimos casos de accesoriedad convencional cuando estudiamos el cargo o el modo. Es decir, una persona donaba un inmueble con el cargo, obligación accesoria, de que el donatario construyese en parte del inmueble una escuela, por ejemplo. Eso también, el cargo es una obligación accesoria. La cláusula penal, que también lo vimos como elementos accidentales de las obligaciones, es un caso de accesoriedad convencional. Yo acuerdo con el deudor que si no cumple con la prestación principal, va a tener que pagar una pena económica, pactar una cláusula penal, que va a resarcir el daño sufrido por el acreedor en caso de incumplimiento. Bueno, y con respecto, estas son las fuentes de la accesoriedad. En cuanto a las especies de accesoriedad, tenemos con relación al objeto, cuando aseguran una prestación principal, por ejemplo, los intereses legales, los frutos de una cosa son accesorios a la misma. Con relación al sujeto obligado, el caso de los garantes o fiadores. Y hay otras especies de derechos accesorios, como son los derechos reales de garantía, hipoteca, prenda, que van a garantizar una obligación principal. Y hay otros deberes secundarios o accesorios que los estudiamos cuando vimos el contenido del crédito o la deuda. Por ejemplo, es un deber secundario o accesorio a la obligación, el crédito, el deber de colaboración del acreedor para cumplir. O un derecho accesorio que tiene el deudor en una deuda es el derecho de exigirle al acreedor que colabore para que la prestación sea cumplida. Y después tenemos cláusulas accesorias, que son las que aparecen en los contratos, donde se pueden pactar cláusulas penales, se pueden plantar plazos, condiciones o alguna otra modalidad de la obligación. El principal efecto de la accesoriedad es el que enunciamos recién al ver las reglas. Cualquier caso de ineficacia del acto que origina la obligación o causa
de extinción de la obligación principal acarrea la extinción de la obligación accesoria por vía de consecuencia. Si la obligación principal se paga, se extingue la obligación accesoria. En el caso de la garantía, de los fiadores, si el deudor principal, el locatario, paga el alquiler, se extingue por consecuencia la obligación de pagar la fianza que garantizaba ese alquiler. Bueno, hasta acá o hasta aquí hemos visto la primera clasificación de las obligaciones, según el vínculo jurídico. Repito, pueden ser obligaciones civiles o naturales, con la disquisición que hicimos recién de que se ha suprimido esta clasificación en el nuevo Código Civil y Comercial, pero se mantiene todavía intacto, legislado, la situación de los deberes de conciencia o deberes morales que vendrían a ser las antiguas obligaciones naturales que hoy obtienen su regulación bajo esta denominación y que tienen como efecto principal la imposibilidad del deudor de pedir la repetición de lo que pagó por cumplimiento espontáneo de ese deber de conciencia o ese deber moral. La otra clasificación según el vínculo es principales y accesorias, y la otra clasificación que propone el programa en el punto 2 es obligaciones simples y obligaciones recíprocas. En las obligaciones simples, acreedor y deudor quedan obligados por un solo vínculo únicamente. Por ejemplo, yo me obligo a donar un inmueble a una persona, bueno, hay un solo obligado en esa obligación, que es el donante, que se obliga a transferir a otro donatario una cosa en donación. Las obligaciones recíprocas son aquellas donde el vínculo es más complejo porque tanto acreedor y deudor asumen recíproca y simultáneamente el carácter de acreedor y deudor. Por ejemplo, la compraventa, por ejemplo, el contrato de locación. En la compraventa, el vendedor se obliga a transmitir la propiedad de una cosa, pero a su vez es acreedor del precio que le va a pagar el comprador. Y también el comprador es deudor de una suma de dinero, pero es acreedor de la cosa vendida. Ahí tenemos una reciprocidad, una interconexión en las obligaciones, de acuerdo al vínculo, que también aparece como otra clasificación en obligaciones simples u obligaciones interdependientes o recíprocas, como son las que vimos y observamos recién. La otra clasificación que también estudiamos en esta unidad es con relación al objeto o a la prestación. Ahí vamos a ver distintas clasificaciones que trae nuestro Código Civil y Comercial, pero bueno, vamos a estudiar o analizar las principales clases de este tipo o especie de obligación. Según el objeto hay distintas especies. Tenemos en primer lugar, según la naturaleza del objeto, obligaciones de dar, de hacer o de no hacer. Según el fin perseguido, tenemos obligación que tienen por objeto constituir derechos reales, obligaciones que tienen por objeto restituir las cosas a su dueño, y la tercera clasificación según el fin es obligaciones que tienen como finalidad para transferir el uso o la tenencia de la cosa. Ejemplo de obligación de dar, según la naturaleza del objeto. Bueno, la obligación de entregar un auto. Esa es una obligación de dar cosa cierta. Ejemplo de obligación de hacer. Bueno, la obligación de construir una casa por una empresa constructora. Ejemplo de obligación de no hacer. El compromiso que puede asumir una empresa de no participar en un concurso de precios o una licitación pública. Ejemplo de una obligación de no hacer. Según el fin perseguido, obligaciones que tienen por finalidad constituir derechos reales. Bueno, aquella obligación que nace en un contrato de venta, en donde una de las partes, el vendedor, se compromete a transmitir a la otra un derecho real de dominio sobre la cosa vendida. Obligaciones que tienen por fin la restitución de las cosas a su dueño. Bueno, en un contrato de comodato, quien recibe en préstamo la cosa se obliga a restituir la misma cosa prestada al momento de finalizar el contrato.
y de acuerdo a la finalidad jurídica, obligaciones que tengan por fin transferir el uso o tenencia de una cosa, la que puede emanar, por ejemplo, de un contrato de alquiler, donde el locador se compromete a transmitir o se obliga a transmitir el uso o la tenencia de una cosa a favor del locatario durante un plazo determinado. Según el objeto sea único o múltiple, tenemos obligaciones acumulativas. Por ejemplo, yo me obligo a entregar un caballo, un auto y un inmueble, las tres cosas simultáneamente, o tengan por objetos prestaciones alternativas. Al revés, yo me obligo a entregar una casa o un auto o una suma de dinero. Yo cumplo con una de esas prestaciones divididas entre varias prestaciones comprometidas. Ya vamos a ver quién es el que puede elegir de esas prestaciones alternativas la que le va a entregar al acreedor. También lo vamos a ver después cuando desarrollemos esta clasificación. Y finalmente, como ejemplo de obligaciones de objeto único múltiple, tenemos las obligaciones facultativas. Las obligaciones facultativas, el deudor se compromete a entregar una prestación principal, pero se reserva al momento del cumplimiento a cumplir con esa obligación con una prestación distinta. Por ejemplo, yo me obligo a entregarte $10.000, pero me reservo el derecho de pagarte esa misma prestación con otra moneda extranjera, entregando 3 euros, por ejemplo. Bueno, este es un caso de una obligación de objeto múltiple por prestación facultativa. Por supuesto que a diferencia de la alternativa, la obligación facultativa siempre está establecida a favor del deudor y no del acreedor. Bueno, siguiendo también el orden propuesto por el programa, dentro de la clasificación de las obligaciones según la naturaleza, la primera que vemos es la obligación que tiene por objeto dar cosas ciertas. En la obligación de dar cosa cierta, la prestación o el objeto de la obligación consiste en que el deudor le va a entregar al acreedor una cosa que está perfectamente individualizado en el título o en el contrato de la obligación. Por ejemplo, yo me comprometo a entregarle al acreedor una casa ubicada en un domicilio determinado, con tales linderos, con tales límites, con tal superficie. En este caso se caracteriza porque el objeto de la obligación, la prestación, está perfectamente determinada. Hay certeza, hay individualización. Tanto el acreedor como el deudor saben perfectamente lo que van a recibir, como el acreedor lo que debe entregar. La obligación de dar cosa cierta genera dos deberes principales: el deber de conservación y el deber de entrega. El deudor de una cosa cierta está obligado a conservarla en el mismo estado en que se encontraba cuando contrajo la obligación y entregarla con todos sus accesorios. Esto dice el Código Civil en forma expresa. Si yo cuando vendo una casa y la voy a entregar en un plazo distinto a la firma del contrato, tengo que conservar esa casa en la misma situación y en el mismo estado que se encontraba cuando contraje la obligación o cuando firmé el contrato, con todos sus accesorios. Obviamente que si es una casa que tenía ventanas, tenía calefacción, tenía instalación eléctrica, etc., yo cumplo con esta prestación entregando las cosas en perfectas condiciones o las mismas condiciones que me comprometí con todos sus accesos. El otro deber que tiene el deudor, la obligación de dar cosas ciertas, es cualquiera de las partes tiene derecho a requerir la inspección de la cosa en el acto de su entrega. La recepción de la cosa por el acreedor hace presumir la inexistencia de vicios aparentes y la calidad adecuada de la cosa, sin perjuicio de reclamar algún saneamiento que se pueda dar en caso de que exista un vicio oculto, lo que se llama técnicamente vicios redditorios, donde el que recibe la cosa tiene un plazo legal, que ya vamos a ver, para reclamar
para el supuesto de que la cosa entregada tenga algún defecto oculto que no se pudo advertir al momento de ser entregada por el deudor. El código también nos habla de aquellas cosas muebles que están cerradas o bajo cubiertas. Bueno, en este caso el acreedor tiene 3 días para reclamar por defectos de cantidad, calidad o de vicios aparentes, desde que recibe este objeto que viene cerrado o en una caja cerrada. Existe esta norma que le permite al acreedor revisar y reclamar por defectos de cantidad, calidad o vicios aparentes dentro de este plazo legal que trae el código. Bueno, otro tema que vemos de la obligación de dar cosas ciertas son los efectos jurídicos que se pueden dar entre las partes como frente a terceros. Es decir, cuando un deudor se obliga a entregar una cosa a un acreedor, se pueden plantear distintos conflictos entre los mismos que se deben resolver en base a distintas reglas y distintos principios que trae el Código Civil y que están enunciados en esta presentación que estamos viendo. Fundamentalmente se solucionan los problemas que generan la pérdida, el deterioro, el aumento, la mejora o percepción o la mejora de la cosa, como la percepción de sus frutos. El primer principio que estudiamos en materia de obligación de dar cosas ciertas es que las cosas se pierden, deterioran, aumentan o mejoran para su dueño. ¿Qué significa esto? Que mientras la persona que es el que está obligada a entregar la cosa sigue siendo dueño, y ya vamos a ver cuándo se produce ese momento o cuándo la persona deja de ser dueño de una cosa o titular de un derecho real de dominio, el aumento del valor, la disminución de la misma, el deterioro, es a riesgo del dueño de la cosa. Y como antes de la tradición de la cosa no se adquiere ningún derecho real, mientras el deudor no haya entregado la cosa, si la cosa se rompe, bueno, el que está perjudicado va a ser el deudor, ¿cierto? Porque una vez que entregó la cosa al acreedor y el acreedor ya es dueño, bueno, los riesgos de la mantención de esa cosa van a ser del acreedor. Lo mismo pasa con los frutos que puede generar una cosa. Por ejemplo, yo vendo un campo que está sembrado y lo comprometo en venta. Mientras no lo he entregado y no lo he escriturado el campo, los frutos que da ese campo pertenecen al dueño, que puede ser deudor, pero todavía propietario. Entonces, los frutos que se devengan y perciben hasta el momento en que el propietario entrega la cosa al acreedor, esos frutos son de él. La posesión de buena fe de una cosa mueble hace presumir su propiedad, es otro principio que se aplica. El incumplimiento del deudor atribuible objetiva o subjetivamente puede generarle al deudor el deber de indemnizar al acreedor para el caso de deterioro o pérdida de la cosa antes de su entrega. Y el otro principio que se aplica acá es que el género nunca perece. Este principio no se aplica a las obligaciones de dar cosas ciertas. Ya vamos a ver que sí se aplica a las obligaciones de dar cosas inciertas que vamos a estudiar más adelante. Un tema que es fundamental saber es a partir de qué momento el deudor deja de ser dueño de la cosa cierta comprometida y a partir de qué momento el acreedor pasa a ser dueño de la cosa, porque ese va a ser el límite temporal que nos permita discernir y explicar los distintos conflictos que se pueden plantear entre las partes, según la cosa aumenta su valor, disminuya su valor, se deteriore o no se deteriore, ¿cierto? Bueno, en materia de constitución de derechos reales, y esto lo vimos en privado 1, hay distintos sistemas. El sistema romano, que es el sistema del título y modo, el acreedor pasaba a ser dueño de la cosa cuando no solamente tenía la factura de compra, sino también cuando el deudor le entregaba la cosa a través de la tradición. Esto era cuando las cosas eran registrables, ¿cierto? El sistema francés es un sistema inverso o distinto porque el nuevo acuerdo de voluntades bastaba solo el título para que se produjera la transmisión de dominio o del derecho real de la cosa comprometida entre acreedor y deudor. En el sistema alemán o de la inscripción registral es constitutiva, es decir,
no solamente hacía falta que existiese un acuerdo de voluntades que se entregara la cosa, sino que también se inscribiera el cambio de titularidad de dominio en un registro de la propiedad. Bien. ¿Cuál es el sistema que tenemos en el derecho privado argentino en materia de constitución de derechos reales? Bueno, en materia de inmuebles tenemos un sistema de título y modo imperfecto. ¿Por qué? Porque no solamente hace falta la escritura pública y la entrega de la cosa al deudor para que se constituya el derecho real, sino también que frente a terceros, para hacer oponible esa transmisión, es necesario la inscripción en el registro de la propiedad de esa escritura o ese título donde se produjo la venta del inmueble. En materia de muebles, la situación es distinta. Cuando las cosas son no registrables, para que se produzca la constitución de los derechos reales, para que la cosa de propiedad del deudor pase al dominio del acreedor,